Hola, muy buenas noches, bienvenidos al debate. Esta noche hablaremos sobre la renuncia de Benedicto XVI como papa, un hecho que ha conmocionado al mundo, pero que no es ni mucho menos insólito. 3 papas lo hicieron con anterioridad, Gregorio XII, Benedicto IX y Celestino V. Sin embargo, ha conmocionado a todo el mundo esta noticia. Para hablar de este tema contamos con la presencia de María Jesús Ayuso, directora de la Escuela Magisterio CEU de Vigo. Muy buenas noches. Buenas noches. Con Ángel Marzoa, rector del seminario. Muy buenas noches. Buenas noches. Carlos Núñez, publicista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Guillermo de Juan, director del Instituto Teológico San José de Vigo. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿cómo valoran la decisión del Papa? María Jesús, empecemos por usted. Pues todavía estoy un poco pues bajo el efecto de la sorpresa y la valoro como valoro todo su pontificado. Las decisiones que él ha ido tomando me han sorprendido por lo justas, lo acertadas, y en este momento, aunque estoy todavía bajo el efecto de la sorpresa, pienso que es una decisión más de las que él ha tomado anteriormente. Entonces ahora estoy simplemente pensando, observando. Ángel. Bueno, la sorpresa, inevitablemente, ninguno de nosotros contaba con esta circunstancia, al menos de modo inmediato, por tanto sorpresa, evidentemente. Superada la sorpresa inicial, comprobar si era una noticia, si era fiable, si se confirmaba, pues considerando ya un poquito más, con más detenimiento, yo diría, de momento, 2 cosas: grandeza y humildad por parte del Romano Pontífice. Carlos. Bien, yo creo que en ese sentido corresponde a los católicos evaluar la gestión de la repercusión universal que puede tener la renuncia de Benedicto XVI. Decir antes de nada que vayan mis saludos por delante a los aquí presentes, independientemente de los criterios ideológicos muy diferentes que podamos tener en el momento de analizar este tema, y luego también transmitan mis saludos y mis respetos al obispo de la diócesis de Tui Vigo, don Luis Quinteiro Fiuza, un hombre que tiene las ideas muy claras respecto a esta actual transición de la Iglesia y a quien yo respeto profundamente. Yo pienso que el Papa ha dimitido con unas facultades físicas menguadas, pero en plenas facultades intelectuales. Yo creo que Benedicto XV, al igual que Pablo II, ha ejercido un papado enormemente retrógrado y conservador, nada menos. Retrógrado y conservador. Podemos hablar de este tema y de otras cosas, Sí, ¿no? sí, hablaremos posteriormente. Benedicto XVI ha formado grupos extremistas dentro de la Iglesia a nivel mundial, grupos extremistas como los Legionarios de Cristo, entre otros, y ha acabado con los movimientos más aperturistas y con las esperanzas de renovación que abrió el Concilio Vaticano II, recuerdan ustedes, el de Juan XXIII, en el año 59, quiero recordar. Pero, con todo, yo creo que todavía falta una semana para la renuncia definitiva del Papa, y todavía tiene tiempo para pedir perdón por lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de la historia. Empecemos, por ejemplo, con la Inquisición, ¿verdad?, que no se ha pedido perdón por el tema, ¿verdad?, o las víctimas del nazismo, o la política de proximidad que ha tenido con los regímenes más dictatoriales, fascistas y nazis europeos, concretamente en la sociedad española, la vinculación de la Iglesia con Franco y el mantenimiento de la dictadura. En fin, con la que ha caído a lo largo de estos siglos y con la que está cayendo en este momento, no nos llega con que el Papa Benedicto XVI nos diga que Dios nos ama o la Iglesia busca la verdad histórica para pedir perdón por los pecados de sus hijos. Yo no creo que nos llegue con esto. Es necesario un compromiso mayor. Guillermo, ¿cómo valora usted la decisión del Papa? La decisión del Papa, evidentemente, también me ha sorprendido mucho, ¿no? Pero yo lo valoro como un acto de responsabilidad. A mí me parece que es un hombre muy coherente consigo mismo, un hombre que busca la verdad y que obra en conciencia. Y en ese marco
insertaría yo esta decisión realmente sorprendente, no desde el punto de vista teórico, porque está previsto en el derecho canónico e incluso hay precedentes históricos, como usted ha dicho, pero sí en la época moderna, en la época contemporánea, es el primer caso, por tanto causa sorpresa. Juan Pablo II también estaba muy mal de salud y sin embargo no renunció. ¿Cuál es la diferencia entre ambos papas? Porque también ha alegado, ha esgrimido Benedicto XVI su falta de salud, pero Juan Pablo II estuvo hasta el último día. ¿Qué diferencia habría entre ambos papas? Pues es sorprendente, pero cada uno es que tiene una personalidad distinta y una forma de juzgar un mismo hecho o una misma situación, pero juzgados con rectitud de intención, con dos personalidades distintas, tal vez algunas circunstancias. Y yo valoro las dos igualmente positivamente. O sea, es que no es un dogma de fe que se haga una cosa, no es un dogma de fe que se haga otra cosa. Son dos personalidades y me parece esto una gran riqueza que el Papa gobierne con su personalidad. Por supuesto que respetando y en consonancia con la Iglesia, pero con su personalidad. Me parece eso, a mí me parece genial. Ángel. Sí, yo entiendo que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han obrado en conciencia. Es decir, si alguien tiene que rendir cuentas un pontífice de su gestión, pues es a Dios. Y entiendo que tanto Juan Pablo II, al tomar la decisión de morir abrazado a la cruz, como aparece con frecuencia en los medios de comunicación, dando una muestra soberana de humildad, al no tener inconveniente, el que fue, digamos, un icono por su imagen de hombre enérgico, deportista, etcétera, y sin embargo no ha tenido ningún inconveniente a aparecer entre los medios pues hasta el último momento, ¿no? Perdiendo la voz, perdiendo los gestos. Pero es que me parece que igualmente auténtico, por supuesto, decisión tomada en conciencia ante Dios, me parece que igualmente auténtica es la actitud de Benedicto XVI, que considera que ha llegado un momento en el que le faltan las fuerzas para poder realizar esta misión de gobierno de la Iglesia y, por tanto, pues renuncia. Carlos. Yo creo que el Papa renuncia no es por esa razón, don Ángel Marzáa. Se va porque, en mi criterio, se siente incapaz de enderezar el rumbo de la Inquisición. El Vaticano, la Iglesia católica, no vive ausente de la crisis general de un sistema capitalista en el que estamos inmersos. El Papa ha sido incapaz de marcar un rumbo, marcar un norte y purificar la trayectoria de la institución. Pienso que más que las querellas teológicas que dan la impresión de que, bueno, que hay querellas ideológicas entre unos y otros, entre las diversas familias, que si el Opus Dei, que si... Más que las querellas teológicas es el dinero y las sucias cuentas del Vaticano. Hablemos claro ante los ciudadanos vigueses de que las cuentas del Vaticano, lo mismo que las cuentas del Partido Popular, no las comparo, entiéndaseme bien, y pido perdón y mis respetos hacia ustedes, ¿verdad? Es la trama que compone la renuncia fundamental del Papa. La Iglesia ha caído en un abismo nada espiritual, en donde la corrupción, las finanzas oscuras, las guerras fratricidas por el poder, el robo de documentos secretos, recientemente lo hemos visto, la pugna entre facciones y el lavado de dinero, ¿por qué no?, pues es lo que ha hecho que... No nos olvidemos que es necesario recordar que el Vaticano es un tenebroso gestor de dinero, siempre lo ha sido, pero hoy es más. Y Benedicto XVI no supo limpiar esta lacra. Es un tenebroso gestor de dinero. Y muchas de las querellas que se destaparon en el último año en el Vaticano tienen que ver con las finanzas, con las cuentas maquilladas y con las operaciones ilícitas. Recordemos que en el 2011, por ejemplo, en el 2011 han pasado por la Santa Sede 5,5 millones de turistas, por ejemplo. Estos 5,5 millones de turistas
han dejado a la banca, han dejado a las cajas del Vaticano 95 millones de euros, según las cuentas oficiales del Vaticano. Según las cuentas oficiales del Vaticano, no me las invento yo, ahí están, las tenemos en internet, ¿verdad? La banca vaticana gestiona más de 33.000 cuentas corrientes, 33.000 cuentas corrientes en todo el mundo, por la que circulan más de 6.500 millones de euros. Esto es mucho dinero, señoras y señores. Y, naturalmente, su opacidad es tal que la lista blanca que Europa pretende, las autoridades económicas europeas pretenden esclarecer para el lavado de dinero y todo lo demás, pues, es muy difícil. Mientras tanto, la sociedad va por otro camino, la sociedad civil va por otro camino. Y, claro, ¿cómo corregir todo este tema? Y es que la Iglesia tiene una visión muy reaccionaria sobre las cuestiones políticas, sobre las cuestiones sociales o sobre las cuestiones científicas del mundo en que vivimos. Por ejemplo, recordemos que el Papa, siendo cardenal, pues redactó la condena de las teologías de liberación en los años 84-86. Aquello era muy importante, las teologías de la liberación, y él las ha condenado. También el Evangelium Vitae del 95, a propósito de la doctrina de la Iglesia sobre las cuestiones de la vida, sobre los temas de la vida. Y el Splendor Veritas, que era un texto fundamental redactado junto a 4 manos, diría más bien, junto con el Papa Wojtyla. Aquel Papa Wojtyla que fue el que financió desde el Vaticano el sindicato Solidaridad. Carlos, ¿me permite un momentito? Es que si no, Claro, salpicamos tanto que no... íbamos a hablar de Benedicto Me podía... XVI. No, y estoy hablando de, estoy hablando de Benedicto No, pero XVI. vamos, por intervenir un poquito y dialogar, si no es un Es un monotema. debate y se puede interpretar. Por ejemplo, simplemente, como lo veo tan informado, de No, absoluto. que supuestamente parece que no es transparente la Santa Sede, pero tiene muchos datos, luego hay bastante transparencia, pero podría decir aproximadamente, yo no tengo el dato, Ya. pero ¿cuál es el presupuesto del Ayuntamiento de Vigo? Está usted metiendo en mi terreno precisamente, que es el terreno del municipalismo. Por eso digo, por eso lo sé, Pues que no se lo pregunto, simplemente es por Si quieres, se lo información. digo mañana. Aproximadamente, Si digo. quieres, se lo digo mañana. Es una pregunta igual que al señor Zapatero, ¿me puede usted decir cuánto cuesta un café? No, hombre, no, es que no entiendo. Acaba de decir con gran escándalo que el Vaticano pues, gestiona 6.500 millones de euros al año. No, Eso me ha no, dicho. gestiona mucho más. Circula de manera ilegal. Bueno, pues circula. Bueno, esto es una afirmación de manera ilegal, es una de manera afirmación ilegal. suya que tendría, Reconocida incluso por teólogos de ustedes. que tendría que Reconocido. demostrar. O sea, cuando se acusa a alguien de ilegalidad hay que demostrarlo. Lo único que pasa es que hablar siempre de la Iglesia es gratis, ¿no? Pero este tipo de cosas, usted trae aquí un documento, lo demuestra y entonces debatimos sobre eso. Pero debatir sobre afirmaciones gratuitas, no, don Carlos. Seamos honrados y tengamos un debate serio. Hablemos de cosas que podemos demostrar cada uno y que podemos contrastar noblemente nuestros puntos de vista, pero no empiece a ciscar porque entonces no podemos hablar de nada. No, yo le estoy hablando, diciendo... ha hablado de toda la historia. ¿Eh? No, yo le estoy diciendo, por ejemplo, el papel del Vaticano en la Inquisición es cierta. ¿Quiere que hablemos de ese tema o No, de la...? no es hablar de ese No, tema. es que Pero siquiera hablamos de ese tema, pero estábamos hablando de la, Sí, de de la la renuncia. renuncia Si quiere que de hablemos de Benedicto yo no tengo XVI. ningún problema, hablamos de lo que quiera. Ha renunciado por la corrupción económica del Vaticano. Mire, nosotros tenemos la costumbre, yo al menos tengo la costumbre, de valorar las afirmaciones de las personas. La explicación que Benedicto XVI ha dado de las razones de su renuncia, a mí me parece más que suficiente. No tengo por qué sospechar que exista ningún otro fundamento de esa renuncia más que la incapacidad personal para seguir gobernando la Iglesia. Ahora, es absolutamente gratuito decir, no, el Papa ha renunciado porque resulta que en Hollywood le han hecho una oferta para hacer una película. Bueno, pues yo puedo decirlo, claro, como nadie puede decir que eso no es verdad, pues yo lo digo. ¿Entiende? Dígame usted cosas sobre las que podamos debatir, pero no cosas absolutamente distantes en el tiempo, de temas absolutamente dispersos. Centrémonos un poquito. ¿A usted, le parece que ha renunciado por el tema económico? Pues sí, una de las cosas. Don Ángel, una de las cosas es que ha habido corrupción en el Vaticano, y esto no lo estoy yo diciendo gratuitamente, es que hay un fiscal en Roma que todavía tiene un proceso en marcha contra toda una serie de señores. El hecho de que existan esos procesos